Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que están viendo este podcast. Bienvenidos un día más a Un Café con Fe. El día de hoy me encuentro, con mi amigo, mi partner, mi Silas, mi compadre David Orellana, el día de hoy. Y el día de hoy nos encontramos con el tremendo honor con el invitado David Chaparro. Bueno, hermano, pastor David, antes de comenzar este podcast, antes de comenzar a hablar todas las temáticas que tenemos puestas en mesa, me gustaría que te presentaras a la gente como si nos hubiésemos conocido en un café, en un café totalmente tranquilo. En algo completamente tranquilo. ¿Cómo tú te presentarías conmigo de quién eres? Bueno, primero gracias por la invitación, Jeremías David. ¿Cómo me presentaría? Bueno, mi nombre es David Chaparro, voy a cumplir 40, este mes voy a cumplir 40 años. Soy papá de Sofía, Martín, mi esposa Pamela, llevamos 18 años de matrimonio. Hace menos de un año partimos con un proyecto que es hacer iglesia en el campus oriente de la Iglesia Cristo de Única Esperanza. Soy pastor de profesión comunicador y eso, no sé qué más podría decir. Así, hay algo como que me interesó, comunicador, pero lo estudiaste así en algún... Yo mi título es técnico en comunicación audiovisual. Ya. Pero eso como... O sea, yo creo que tú lo estás ejerciendo, algunas cosas estás ejerciendo dentro de tu iglesia. ¿Cómo lo haces? ¿De qué forma? Sí, mira, yo prácticamente llegué a estudiar comunicación audiovisual porque ya estaba teniendo una labor dentro de la iglesia antes de estudiarla. O sea, yo creo que le pasa a mucha gente, a los mismos muchachos que me imagino que están grabando, que hacen esto. Muchos jóvenes aquí en la iglesia también pasa lo mismo. ¿Cierto? No, y hoy día creo que la iglesia cada día se ha especializado aún más en comunicación audiovisual, en producción, etcétera. Entonces, como ya lo estábamos desarrollando, creímos que era bueno como darle un plus y un broche de oro de tener un título que obviamente te da mucha información, mucha capacidad, pero también complementa lo que uno ya estaba haciendo desde antes. Ya. Entonces, como tú encontraste la forma de como unir todo. Porque, por ejemplo, yo he visto mucho que aquí en nuestra iglesia, como también nosotros también a veces, nosotros como que estamos aportando en algo, pero al final, si estudiamos, como que aportamos más todavía, ayudamos más a la iglesia, más a la obra. Entonces eso es de mucha bendición, y yo creo que para tu familia e iglesia también ha sido de mucha bendición el tú ya el haber estudiado de esa forma. Sí, además que, estamos viviendo realmente en tiempo. Yo insisto, hace poco estaba viendo un estudio que decía que la generación actual de evangélicos, de cristianos evangélicos, estamos actualmente en la tercera generación aproximadamente. Y claro, o sea, la iglesia anteriormente eran personas que se juntaban sin mayor expertise, con parlante, megáfono, como lo que pillase, a veces sin nada, y predicaban. No, sí, ahí vemos que la iglesia en estos momentos, como fue en el principio, ha cambiado bastante, ha ido evolucionando, pero creo que esa evolución, habrán personas que estarán de acuerdo, otras personas que no, pero creo que es algo natural. Porque saca a la palestra de que estamos como la tercera generación, y es que, claro, las personas que comenzaron sin ninguna expertise, y de a poco la iglesia, de a poco el cristiano se ha ido preparando, se ha ido formando. Tú mismo tienes tu título técnico. Bueno, de hecho, nuestro líder de jóvenes de pasar aquí, un saludo a Elías, que está aquí en las cámaras, ingeniero en sonido. Y la gran mayoría de jóvenes que está saliendo actualmente de la iglesia son universitarios, estudiantes, profesionales, y eso le da un toque súper fuerte a la iglesia, porque la iglesia actualmente no es lo que eran hace 10, 20 años atrás. Incluso hace 100 años, cuando fue el avivamiento que es aquí en Chile, donde se nombra muchas veces, era como todo... mujer. No es, o sea, no es como, perdona a la gente que lo puede decir, pero a veces eran precarios en temas de condiciones de dinero, cosas así. Completamente. Entonces, lo que ha avanzado hasta el momento ha sido de mucha bendición. Además, esta generación es una generación que nació en la iglesia. Sí. Y en base a eso, David, me gustaría hacerte una pregunta, porque tú naciste, me imagino yo, como muchos de los jóvenes que estamos actualmente, en cuna cristiana. Tus padres, tu familia en sí, círculo completo, la mayoría es cristiano, donde te desenvolviste es cristiano, ¿por qué sacaste tu título?
por cómo te desenvolvías en la iglesia. Quiero preguntar un poco de manera más personal, David, ¿cómo era tu relación con la iglesia cuando eras pequeño? ¿Cuándo nació ese David Chaparrito cuando quería, no sé, meterse más en la iglesia? Que quería servir más. Que quería servir más. Porque, seamos bien honestos, bueno, por lo menos yo, voy a hablar por mí, ¿ya? Así que si cae, la funa va a caer por mí. Sí. Yo creo que muchos de los jóvenes que nacimos en la iglesia, muchas veces no quisimos estar en la iglesia. Sí. Se da el espacio para eso. Y me imagino que también, claro, hijos de pastores, personas que están en la iglesia, puede pasar también. Pero si siempre llega un momento en el que uno dice, no, quiero servir, quiero empezar a ser de bendición. Y me gustaría saber cuándo fue ese momento en tu vida, David. No me acuerdo, hermano. Siguiente pregunta. Espera, déjame cachar. No, mira, para responder... sí, o sea... la tapa al río. Yo creo que yo de chico quise ser pastor. Yo me acuerdo que mi mamá me cuenta... No tengo mucha memoria de eso, pero sí me acuerdo que mi mamá me decía que yo de chico siempre he admirado mucho a mi viejo y quería ser pastor. Claro, uno después va creciendo y va teniendo otros intereses, pero yo creo que siempre tuvo un llamado por el tema de las comunicaciones dentro de la iglesia, o sea, de poder comunicar el mensaje de una manera distinta. Siempre tuve una inquietud, siempre encontré, y con esto lo digo con todo el cariño, yo amo la iglesia, desde los primeros años hasta ahora creo que somos un reflejo nosotros de todo lo que nuestros papás, nuestros abuelos, la iglesia tradicionales sembraron con lágrimas, hoy día nosotros podemos cosechar con alegría, sin duda alguna. Pero sí me pasaba eso en la iglesia, incluso en mi viejo, que encontraba que era como, el mensaje era como muy de nicho, o sea, el lenguaje, las canciones, solamente la entendíamos nosotros, ¿no? Sí, pues, o sea, como que no se da el espacio a la gente. Gente que venía por primera vez no entendía mucho qué estaba pasando, entonces yo de chico empecé a tener como esa inquietud de poder presentar una iglesia un poquito más transversal, sin que sea una iglesia mundana, pero sí mostrar una iglesia un poquito más amigable, más inclusiva, perdón la palabra que estoy usando, pero sí que lo entendiéramos los que estamos hace años en la iglesia, pero también lo pueda entender el que entró por primera vez a un templo, que también pueda entender las canciones, el mensaje, en fin. Todo. Y que también ahí tomando, porque al final la iglesia es para todos. O sea, y tomando inclusivo, yo creo que, no si de forma inclusiva, pero todos tienen que llegar. O sea, porque al final todos... Me gustaría saber a qué se refiere con inclusivo. Se da el espacio, la gente entiende. Pero ahí está el tema que la iglesia es como un hospital. Ahí viene la gente enferma, la gente rota, estamos acá en la iglesia. Entonces, la forma en que tú lo hiciste, tu ideal que tú tenías era como el abrirle la puerta a un mundo donde tenía una idea de cómo era la iglesia, pero le estamos abriendo las puertas a un mundo para que entre a la iglesia y vea cómo es. Entonces igual no entiendo totalmente. Entonces, para responder en el fondo la pregunta de Jeremías, eso, es cuando empecé, el momento, la edad exacta no me recuerdo, pero sí me acuerdo muy, muy claramente de haber tenido esa inquietud, de poder hacer un mensaje un poquito más amigable, no que lo entendamos solamente en la cultura eclesiástica, sino que sea culturalmente conocido y que sea entendible por todos. Yo tenía una pregunta con eso. Porque ya que tú dijiste que como que naciste, y yo me pregunto en qué punto Dios te cautivó con su amor. Como nosotros hemos sido, la mayoría que es cristiano, ha sido cautivado por el amor de Dios. Entonces mi consulta es ¿qué momento tú fuiste cautivado? No me acuerdo. No, eso sí me acuerdo. ¿Sabes qué? Yo creo que cada día que pasa y entre más avanzo en años, más me voy cautivando del amor del Señor. Yo no es como un momento en el cual, oye, sí me acuerdo cuando pasó tal cosa. O sea, yo he vivido muchas cosas en mi vida. Incluso un tiempo, el año 2015 me dio cáncer, estuve con quimioterapia, pude experimentar el amor de Dios, y uno dice, bueno, aquí lo viví, lo experimenté, Dios me cautivó, pero después vivo otro proceso y Dios me sigue cautivando y hoy día
con mi esposa estamos haciendo iglesia y sigo viendo el amor de Dios y me sigue cautivando. Entonces, entre más avanzo en mi vida y entre más diversos son los episodios que me toca vivir, en cada capítulo el amor de Dios me cautiva. Qué bonito. Y tomando eso, y con tu experiencia, ¿cómo tú defines el amor de Dios para la gente que nos está escuchando? El amor de Dios, ¿cómo tú lo definirías? ¿Cómo es para ti? Hoy un amor escandaloso, sin precedentes, sin cuestionamiento, sin juicio. De repente nosotros somos los que ponemos tope al amor de Dios. Es que Dios no me puede amar a mí porque hice esto, es que Dios me puede amar a mí pero no puede amar a tal persona. Yo creo que el amor de Dios alcanza para todo, alcanza para un patriarca como Abraham, como Isaac, pero también para un engañador como Jacob. Sí. Entonces, sin duda, y si vemos, por ejemplo, en Hebreos 11, la galería de la fe habla de Moisés, David, Gedeón, pero también habla de Rahab, una prostituta. Entonces, que en la galería de la fe hay una mujer así, yo creo que me responde esa pregunta. Sí. ¿Cómo ves el amor? Lo veo incondicional, escandaloso, sin fin, maravilloso. Y eso es bonito porque, o sea, por lo menos a mí arde en mi corazón eso. Que el amor de Dios sea como tan grande que aunque nosotros, como tú nombraste a Rahab, sí lo dije bien, sí, pero es como alguien totalmente pecador, así se podría decir, y el gran amor de Dios lo conmovió y la conmovió y ahora, creo que si no estoy tan mal, está en la genealogía, de ahí nació Jesucristo también. Correcto. Entonces eso es lo hermoso y ahí tomamos que nosotros somos escogidos, pero no tenemos nada de gracia tenemos nosotros. Habla por ti, vos. No, pero hablando bíblicamente también, sí, por eso. Sí. Somos literalmente barro. Sí, hablando bíblicamente. Uno no tiene nada de gracia. Uno tiene sus cositas también. No, sí, obvio, si te vas por ese lado, sí. Algo ha dado el Señor. Sí, algo ha dado. Algo hay. No, pero eso, como que eso es lo hermoso, que en los procesos que han pasado en tu vida, tú nombraste que tuviste cáncer. Ese proceso, porque me interesó mucho, ¿cómo fue? ¿Qué sentiste? O sea, obviamente es doloroso también, pero ¿cómo fue para ti, para tu familia, para tu esposa también? Para la Pame fue súper, yo creo que fue después de mí la que más sufrió fue la Pame, mi esposa, porque yo estuve 3 meses, 4, casi 5 meses, estuve en quimioterapia, tuve 3 ciclos de quimioterapia. Y claro, o sea, yo la quimioterapia realmente a mí, cuando me dijeron que era un cáncer maligno en el fondo y que tenía que tener quimio, chuta, se me viene el mundo abajo. O sea, y justo fue un momento que yo siempre me acompaño mucho por mi esposa, voy al médico con ella, pasé de mi mamá a mi esposa en el fondo. y justo en esa época la Pam estaba trabajando, o sea, siempre ha trabajado, pero estaba trabajando para una empresa y no me pudo acompañar al médico, entonces estaba solo. Y cuando me da la noticia fue devastador. Y más que la noticia en sí, fue el proceso de estar, me acuerdo que una semana estaba toda la semana en la clínica, la segunda semana iba una vez, la tercera semana iba una vez, pero habían días que no me podía levantar, que no me podía mover, o sea, esos dolores, la gente que ha tenido, entiende, te duele hasta pensar, es una locura. Y fue difícil pues, para la Pame. Me acuerdo que mis hijos también, gracias a Dios, eran chicos, entonces muchos recuerdos no tienen, pero sí se acuerdan de que habían días enteros en que el papá simplemente no se le podía hablar, no se le podía ver. Entonces fue duro, fue difícil, fue una crisis para la familia, pero en ese momento también vi la fidelidad del Señor y vi cómo Dios me logró sacar de esa situación. Yo creo que en el momento cuando Dios te sanó, Dios te sacó de esa situación, fue lo más hermoso que pasó en tu familia, ¿no? Sí, no fue, o sea, cuando nosotros obviamente creemos en el Señor, creemos en los milagros del Señor, pero también creemos que Dios te pone doctores, tratamientos médicos. Entonces, cuando ya llegó el último examen, en el fondo, donde ya mi sangre no marcaba niveles tumorales, claro, es un descanso, un alivio, es una estación, pues, de donde llegaste ya, pues, no sabéis lo que viene para adelante, pero ya sabéis que ya saliste de ese momento oscuro. Y algo también relacionado con todo esto y con la experiencia que tú has tenido, a mí como que me hacía sonar algo. ¿Cómo ha sido tu experiencia como pastor?
como persona, pastor de una iglesia, también tu papá es pastor y de una gran iglesia también. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia frente a eso? ¿En la nueva iglesia tú dices? Sí, en la nueva iglesia que estás ahora. Uy, ha sido un tremendo desafío, pero sé que es súper lindo. Yo, y esto se lo digo siempre al equipo que tenemos en la iglesia, ha sido harto trabajo, pero no ha sido difícil. No sé si logro explicarme, porque el trabajar, el esforzarse, pero el ver los resultados, es algo súper grato. Es algo que te va inspirando día a día, que te va renovando las fuerzas. Entonces, hemos visto resultados impresionantes. Uno siempre se planifica, ya de aquí a tal mes. Sí, como que uno tiene una idea. Sí. Claro, uno tiene una proyección, pero Dios sobrepasó toda nuestra proyección. Dios nos ha ido impulsando, llevamos recién 10 meses y ya estamos entramos la semana pasada, presentamos nuestra nueva casa, que es un lugar para 500 personas. Nos reunimos 10 meses en el Teatro Mori y el Parque Arauco. Ya. Y ahora estamos en Apoquindo 4800, a 1,5 cuadras de Escuela Militar, un auditorio hermoso, que estamos hoy día a tiempo completo. El Teatro Mori lo arrendábamos solamente por la jornada. Entonces, ver todo eso ha sido una experiencia increíble, pero uno entiende que es Dios, uno entiende que es Dios impulsándote, guiándote, que si fuera por uno, no, como tú dijiste, mucho brillo uno no tiene, pero es el Señor que ahí nos va ayudando. Sí. Es que yo quería unirte porque también sé que tú, Jeremías, tenías una pregunta relacionada con eso, entonces por eso también quería unirlo frente a eso. Adelante, Jeremías. Muchas gracias por el pase. Comerciales ahí. Bueno, David, yo quería hacerte una consulta, una pregunta, porque y creo que eres la persona completamente indicada para hacer este cuestionamiento. Muchas veces las personas, aquellos que vamos a la iglesia, aquellos que caminamos en una iglesia, muchas veces nos vemos realmente el trabajo y lo que merita o la responsabilidad que conlleva llevar una iglesia, que conlleva ser pastor de una iglesia. Ser pastor de una iglesia, imagínense, esto yo lo he conversado con muchos pastores, incluso hasta de iglesias pequeñas, por ejemplo de congregaciones de 20 personas. A veces suele ser muy complicado llevar una iglesia con 20 personas, por ejemplo, porque es un tema. Ser pastor es una responsabilidad súper grande. Y que yo quería preguntártelo a ti porque, estuvimos viendo en internet, pero después me di cuenta que está un poco desactualizada esa información. Sí. Pero... Rincón del Vago. La vamos a pedir que se informe un poquito mejor. Que la última información que vimos, claro, decía tenía 57 establecimientos, ahora nos confirma que tienen alrededor de 100 aproximadamente. Corrígeme si estoy equivocado. Pero ¿cómo es la responsabilidad de lidiar con un liderazgo o un ministerio tan grande? La pregunta te la llevo para dos lados. Primero que todo, tanto tú como David Chaparro, y la segunda, como familia. ¿Cómo afrontan un desafío tan grande? ¿Cómo lo llevan? ¿Me podrías repetir la pregunta? Bueno, primero clarificar algo, que nosotros como iglesia, está nuestra iglesia central, que es el templo principal, que está ubicada en Américo Vespucio 2701, y Vespucio con General Velázquez. Por si quieren ir. Y esa es la iglesia principal. Después tenemos dos modalidades de iglesia, que son las iglesias ICTW, que como tú bien dijiste son aproximadamente como 100 en todo el país, pero las iglesias ICTW son unas iglesias que tienen una relación de mentoría. Mi papá es el pastor de ellos, pero son iglesias bien independientes en cuanto a la administración, financieramente, o sea, de hecho todas tienen personalidad jurídica distinta, tiene que ver con un tema de mentoría más espiritual. Y por otro lado, existen 4 campus hoy, que eso sí son una extensión de nuestra casa principal, que es el Campus Oriente, donde estamos junto con mi esposa, el Campus Villarrica, Campus Cuyipulli y Campus Puerto Vara. Esos son los 4, y ellos, la administración, financieramente, logísticamente, organizacionalmente, somos una extensión y todo está centralizado en nuestro templo principal. Entonces, para hacer esa aclaración, porque en el fondo, sí,
hay una relación de mentoreo, pero no administramos sin iglesia. Eso quería decir. Pero de todas formas, David, es tremendo. Sí. O sea, me la suavizaste, pero no es algo que cualquiera podría llevar. No, pues. sí. Sí, no, o sea, mira, yo creo que para responder así como lo más puntual posible tu pregunta, nosotros entendimos hace muchos años que trabajar solos es imposible. Y si queremos crecer y si queremos avanzar y conquistar, necesitamos equipo, necesitamos gente, ¿no? Solo no podríamos. Y una de las primeras, la primera cosa que yo hice personalmente cuando tomamos este desafío del Campo Oriente es formar equipo. O sea, es imposible que yo vaya con mi esposa y digamos... O sea, podríamos hacerlo para tener una iglesia un poco más pequeña, más familiar, pero si queremos tener una iglesia un poco más grande, tenemos que tener gente. Y eso se ha logrado. Y hoy día, la visión que Dios le ha dado a mi papá, que entre paréntesis, hoy día mi papá es el pastor fundador y mi hermano es el pastor principal de la iglesia, están en el proceso de transición. Mi viejo sigue siendo el jefe en el fondo, pero mi hermano ya, mi hermano ya está tomando todo lo que tiene que ver con la jefatura y con todo como pastor principal. Pero si hay algo que mi papá entendió hace mucho rato es poder invertir en gente y no solamente voluntarios, sino que gente trabajando a tiempo completo en la iglesia, como es una iglesia grande, hay departamentos de finanzas, de logística, de comunicaciones, que soy el gerente de comunicaciones yo de la iglesia. Entonces son alrededor de 50 personas que trabajan a tiempo completo. Entonces, de otra forma no se podría. De otra forma, es una tremenda responsabilidad, como tú bien lo dices, es algo súper grande, pero se entiende que se necesita el equipo. Completamente. No, necesario, obviamente. Sí. Bueno, y más que nada, otra pregunta ligada al mismo ámbito. Ya una iglesia, bueno, un ministerio tan grande como puede ser la CTV, ¿cuál es la visión que ahora como familia o personal quieren llevar ahora? ¿Qué lineamiento les gustaría llevar como iglesia? Planes a futuro también. ¿Qué tipo de planes futuro? ¿Les gustaría seguir expandiéndose? ¿Les gustaría enfocarse en algo más, no sé, en algo distinto? ¿Tienen planes o proyectos a futuro como iglesia? No, hasta ahí nomás llegamos. Ya. No. Se termina eso el era, podcast. eso era. Muchas gracias por ver. Mira, para Eso fue todo, chiquillo. Ya. Sí. No, los planes de la iglesia a futuro son los mismos que hemos tenido durante todos estos años. El poder seguir creciendo. Mi viejo siempre ha sido súper consecuente con el mensaje y con el llamado que Dios puso en él. Mi papá cree mucho en la grandeza de Dios y que Dios nos bendice, que Dios nos ayuda, que Dios nos hace personas influyentes. Entonces, si me pregunté cuáles son los planes a futuro, seguir extendiendo el reino de esa manera, seguir evangelizando a la mayor cantidad de gente posible, seguir alcanzando, conquistando medios de comunicación, lugares. Creo que siempre va por ahí el tema y los proyectos futuros. La otra pregunta, ¿cuál es? Algo más me dijiste, pero no me recuerdo. Algo más era otra pregunta. No, pero tomando eso, porque tú dijiste que ahora están formando como más comunidad, trabajando con más gente. Y algo que a mí me interesaba, ¿cómo tú ves que alguien fue cautivado o fue convertido a Dios? ¿Cómo el amor de Dios reflejado en la gente? ¿Cómo tú lo ves? Que han tenido un encuentro personas con Dios, obviamente. ¿Cómo yo lo veo? Sí. No entiendo tu pregunta. Por ejemplo, si yo, yo soy recién cristiano, hagamos un ejemplo. ¿Cómo tú ves que yo soy cristiano? ¿Qué obras tengo? No, yo tengo vista espiritual, pues, te miro y te hago un escáner espiritual y puedo ver si... Está buena esa, la voy a anotar, Puedo ver incluso los pecados. Entonces, no, de verdad. No me sigáis preguntando. No, si por eso no te mira, porque algo... No se necesita vista espiritual. Es evidente. No, mira, yo como veo a la gente, yo la veo la gente cuando sirve, o sea, a ver, y cuando sirve y cuando yo veo un compromiso, porque hay gente que quizás no puede servir por la pega, pero hay gente que está, que entiende, que
que obedece. Entonces ahí yo puedo ver en el fondo el corazón, el compromiso de las personas. Creo que va por ahí. Ya, entonces como ves, como en sí el compromiso totalmente. Como con Dios, Sí. ahí ves tú claramente el amor. Sí, porque yo creo que hay muchos románticos por ahí. Pues. Yo creo Sí, en Dios, sí. pero a mi manera. Sí. Entonces, sí, así que creo que es fácil. Pues. Pero Sí, cuando están en la iglesia, cuando son fieles, cuando traen a más personas, cuando su familia logran cautivar a su familia para que conozca al Señor, yo creo que eso es una señal clara de que son personas que están completamente involucrados con el Señor. Sí, bueno, yo quiero creo que ahí saber se hace la... Ah, no, espérate. Ahí como que ahí se hace... Ey, ey, ey. Permiso, hermano. Ya, pero Ey, espérate. Es que yo creo que ahí se hace la diferencia, po, de los que, disculpe a la gente, pero hay gente que no es cristiana y los que son realmente cristianos. Entonces, como tú explicaste, ahí se hace la diferencia entre cristiano o no cristiano. Y eso que también quería acotar. Mira. Dale, Herba. No, ahora. ya no quiero. No, yo quería hacer una pregunta más personal a Diego. Digo, a David, disculpen. Está Diego. El único conductor que Es increíble. el nombre del Es que tenemos demasiado David aquí. Sí. No, sí, más hay demasiado. Antes sería teníamos más David al fácil. cuadrado, ahora tenemos David al cubo. Así- No, David. Yo quiero saber un poco más sobre cuál es el llamado que Dios ha puesto sobre ti. Quería saber, conocer un poco tu misión, bueno, en este mundo, aparte de expandir más el Evangelio. ¿Cuál consideras tú que es la misión que Dios ha puesto en tu vida y que quieres llevar a cabo y que quieres trabajar en ella? Te agradezco mucho la pregunta, Javier. Muchas gracias, Eduardo. Mi llamado, yo siento que tiene que ver con lo que comentaba hace un ratito, de poder presentar una iglesia más cercana, más amigable, más transversal, poder presentar un evangelio sin tantos peros, sin tantos requisitos. Jesús, cuando llamó a sus discípulos, muchos requisitos no le puso. No. Ven y sígueme. Ven y Sí, amén sígueme, nomás. te haré pescador de hombre y se acabó. Entonces, de repente nosotros ponemos tantos requisitos para poder llamar a la gente. Entonces, yo creo que necesitamos esa iglesia más como la iglesia de Jesús, que no tenía problema en un día comer con pecadores, al otro día estar predicando en la sinagoga, después estar en una campaña evangelística con miles de personas, después con una mujer que tenía mala fama, estaba a sus pies, con sus lágrimas, secando sus pies con sus cabellos. Entonces, realmente creo en eso. Creo que más que alejar a la gente, tenemos que acercar a la gente. Entonces, si me preguntáis por lo que quiero hacer o cómo me proyecto, es eso, tener esa iglesia un poquito más cercana. Una iglesia que sea, al final, como fue la vida de Jesús. A Mateo llegó y le dijo, sígueme. Y Mateo Amén. ¿No? lo siguió. Sí. Y eso es bonito, porque tienen como un sí para siempre. Como que el sí siempre lo dice. Pero, claro, igual muchas veces siento yo que, esto es completamente personal, muchas veces, y eso es lo que admiro mucho y me sorprende mucho también de cómo lo han llevado ustedes, porque muchas veces yo lo he visto en otras iglesias, en otros ministerios, que se desvirtúa un poco, se desvía un poco. El tema de que es simplemente tratan de acercarlo y ya, pero claro, todos entendemos que seguir a Cristo conlleva una responsabilidad tremenda. O sea, la decisión, Jesús llegó a la tierra y uno ve las personas que lo seguían, y la gran mayoría de los apóstoles eran asesinos, eran perseguidores, algunas mujeres de mala fama. Pero claro, como cristianos, ya estando aquí dentro de la iglesia, entendemos que una vez aceptando a Cristo, uno tiene que llevar una vida distinta. Y si hay algo que yo quiero rescatar mucho también de lo que hacen ustedes, es que siento que mucho tiempo, no solamente en Chile, sino que hace tiempo atrás, la iglesia siento que cayó demasiado en un término que puede que me traiga consecuencias, así que acuérdense de mi cara por si desaparezco en lo que es el legalismo. Y eso alejó mucho tiempo a la gente de Dios, porque la iglesia separó mucho tiempo a Dios de la gente y Dios está muy cercano a la gente, está constantemente llamándolo
pensar que la gran muralla que tenemos simplemente es arrodillarnos ante Jesús y pedirle perdón, porque Él fue el que murió por nuestros pecados. Y por eso me gusta mucho también la connotación que le dan a su iglesia. Siento que es bastante cercana a lo que es el mensaje de Cristo. Ahora, yo quería hacerte una pregunta porque también sé que se maneja mucho en el ámbito audiovisual. Respecto a la actualidad, ¿sientes que como cristianos debemos de abarcar las nuevas oportunidades o las nuevas franjas tecnológicas que el mundo nos ha proporcionado? ¿Crees que sería, o sea, yo lo tengo claro, pero me gustaría conocer tu opinión y que la gente también conociese tu como opinión? otra opinión así. Como, Sí. sí. ¿Cómo ves tú las nuevas oportunidades que el mundo nos ha otorgado para poder compartir el Evangelio? Porque hay muchas iglesias que a veces se niegan a tomarla. ¿Crees tú que son correctas o incorrectas? ¿Hay que hacerlo? ¿Qué es lo que piensas tú personalmente en base a las nuevas herramientas que el mundo nos ha otorgado para predicar? Yo creo que hay que predicar por donde se pueda. O sea, yo creo que todo canal es súper válido. Una de las cosas que a mí siempre me motivó, por ejemplo, a estudiar o hacer lo que hacemos hoy día como iglesia, es el mismo Jesús. Jesús en un momento le pidió la barca a Pedro, la apartó un poco a la orilla y se puso a predicar. ¿Por qué? Porque el agua amplifica el sonido. Entonces, Jesús... Genio. No lo había pensado, primera vez. El agua amplifica el sonido. Elías, como ingeniero en sonido, lo sabe muy bien. Entonces, el primer sistema de amplificación de la historia lo ocupó Jesús. No sabía. Entonces, si lo llamo otro, el primer productor de la historia fue Jesús. Entonces, le dijo, préstame tu barca para predicar. Y dice que se subió, la alejó de la orilla y predicó. Entonces, ahí tenemos un canal, claro. Que no era una sinagoga, no era un lugar establecido para hablar la palabra, pero Jesús predicó en los montes, predicó en todo lugar. Entonces yo creo que ojalá hay que ocupar la mayor cantidad de medios posibles para predicar el Evangelio. Lo que sí creo es que tenemos que respetar mucho y apoyar mucho las nuevas generaciones. Yo creo que un pastor ya tiene, por ejemplo, un escenario, un púlpito, una membresía que lo escucha, puede hacer transmisión en YouTube, Spotify, de hecho yo lo hago, está perfecto. Pero el pastor no puede ser influencer. El pastor, o sea, es que en mi humilde opinión, ahora sí, si logra hacer las dos cosas, maravilloso. No, de hecho, me gustaría escuchar de verdad tu opinión en este aspecto. Pero sí creo que hay que apoyar a muchachos, a señoritas que tienen una gracia de Dios para eso, que nacieron, hoy día los niños de 16 años nacieron con un teléfono. O sea, en mi caso, que voy a cumplir 40, no nací con un teléfono. Entonces, yo nací con el teléfono así que y se devolvía la ruedita. Entonces, hoy día ustedes son mucho más nativos en esta tecnología. Y tienen otras herramientas, pues tienen otra mirada, otra cultura tecnológica. Entonces, yo siento que nuestra labor como iglesia también es poder apoyar a la persona que se atreve. Es como el deportista cristiano, pues. El pastor no puede ir a jugar a la pelota, pues, pero sí hay deportistas cristianos que están cumpliendo una labor, que son personas súper influyentes, que niños lo siguen y que tienen esa capacidad de no andar metido en polémica, sino que de decir, bueno, todo lo que tengo y este talento se lo debo al Señor. Entonces ahí estáis predicando y estáis haciendo algo súper importante. No sé, parece que los Juegos Olímpicos, si no estoy tan mal, hubo como una skater, creo, si no estoy tan mal, que predicó con lenguaje de señas. Sí, la brasileña, si no Sí. me equivoco, que dijo Jesús es el camino y la verdad, una cosa así. Y también Buenísimo. como que había otra brasileña. O sea, lo que decía que se hablaba como en lengua No, dentro de de hecho- que estaba... De hecho, bueno, en estos Juegos Olímpicos se vio mucho esto, que creo yo que fue en respuesta A lo que se vio. que ocurrió. Sí. Tengo mi opinión respecto al tema, demasiado extensa, así que prefiero... Pero claro, de hecho eso lo encuentro súper loable. Creo que es súper controversial igual, siento yo en cierto sentido, David, que muchas veces, esta percepción personal, siento que a veces la misma iglesia o personas cristianas a veces condenan demasiado a
a los cristianos a que no pueden hacer otra cosa más que simplemente estar en la iglesia. Pero siento que muchas veces se maneja con mucha hipocresía el tema, porque los cristianos aman a los presidentes cristianos, aman a los futbolistas cristianos, aman a los cantantes que quizás aunque no canten música cristiana, profesen su fe cristiana, actores que profesen su fe cristiana, los aman. Pero cuando cuando una persona es cristiana y quiere comenzar ese camino, como que lo enjuician. Esto, bueno, lo puedo hablar personalmente por el tema, por ejemplo, para los que no sepan, yo estoy trabajando en el tema de la política. Y que, bueno, gracias a Dios, en la iglesia ha habido un apoyo tremendo, porque me han conocido de chiquitito y todo. Pero me ha tocado el tema de toparme con también hermanos cristianos que te dicen, no, que un cristiano no puede estar en la política. Y es por eso yo siento que muchas veces existe una hipocresía muy grande dentro de nuestra misma hermandad, que aman a las figuras que son cristianas y que profesan su fe cristiana, pero no les gusta que uno cuando es cristiano, así cuando está recién partiendo, que se aparte un poco de la iglesia para ejercer sus otras labores, en cierto sentido. Y yo me imagino que igual ustedes han tenido un cierto conflicto en lo que es la expansión de nuevas herramientas para predicar el Evangelio, en lo que es eventos, porque personalmente considero yo que a mí, un evento a mí me cambió la vida. Un evento en Argentina que, bueno, se hizo en Misión, no sé si lo conocí. No, Intimidad con el amado, creo que se hace. Sí, pero siento que muchas veces los mismos cristianos somos criticados por tratar de expandir el reino con las nuevas herramientas que el mundo nos otorga. Por ejemplo, ustedes con los eventos que hacen, con las predicaciones que hacen, o las iglesias que sé que constantemente se van moviendo, traen más gente. Me imagino que igual han recibido ciertas críticas y me gustaría saber un poco, conocer un poco tu percepción respecto al tema. ¿Qué piensas tú al respecto también? O cómo lo has podido sobrellevar también, más ustedes que son una familia bastante reconocida también en el mundo cristiano. Mira, antes de responder eso, te quiero acotar un poquito lo que estábamos hablando hace 2 minutos. Yo creo que cuando hay alguien que tiene una carrera recorrida en el ámbito de la televisión, del deporte, de la cultura y logra tener un lugar de influencia, yo creo que el peor error es que cuando se convierte, se salga de ahí. Yo creo que nosotros necesitamos poder ser lo más influyente posible. Entonces, y para eso tenemos que estar en los lugares de influencia, pues tenemos que estar. Entonces, yo me acuerdo hace muchos años que alguien venía, se convertía, no sé, pues alguien del espectáculo, y después abandonaba el espectáculo porque alguien le recomendó, y esa persona quedó sin trabajo, esa persona perdió su lugar de influencia, cuando en ese lugar era el escenario perfecto para poder predicar de Cristo. Entonces, hoy día necesitamos gente que donde esté pueda ser una persona que entregue algo de Dios. Si te fijáis, cuando Jesús llama a Pedro, sigo con el ejemplo de Pedro, cuando Jesús llama a Pedro, le dice, te haré pescador de hombres. No le cambió la profesión, le cambió el propósito. Sí. Entonces, siguió siendo un pescador, pero hoy día con un propósito mayor. Entonces, si hay gente que se dedica a la política, que es ingeniero, pucha, sigan siendo un ingeniero para Cristo, sigan siendo un abogado para el Señor. Entonces, creo que esta generación lo entiende muy bien, porque antes para servir a Dios o teníais que predicar o cantar. Completamente. O hablar en lengua, algunos tenían como claro, o irte a misiones, pues no había más opciones. Tenías que dejar todo y meterte a la iglesia. Claro. Sí. Pero hoy día uno puede entender que en tu trabajo, siendo bueno, siendo excelente, uno puede también glorificar al Señor. Eso. Y respondiendo a tu pregunta con respecto al tema de las críticas, bueno, yo estoy como un poquito curtido en ese sentido. Igual también, simplemente si te sientes cómodo también. Sí, no obviamente.
no me he sentido cómodo de que llegué, pero no hay problema. No. Era chiquillo. No, ¿sabes qué? Para mí el tema de las críticas, como digo, estoy un poquito curtido porque mi papá siempre ha estado muy expuesto por el tema de las radios, entonces a mí de chiquitito me decían pesadez o cosas, entonces hoy día básicamente se ignoran, la mayoría de las veces simplemente se ignoran, otras veces se usan, ¿en qué sentido? De repente uno puede tomar algunos mensajes y algunas cosas para... a mí me inspira mucho para hacer sermones, para dar mensajes, entonces creo que... Y aparte que hay un dicho que no es bíblico, pero lo dijo el hermano Daddy Yankee en su canción... hermano. Hoy día es hermano. Sí, está bien. En su canción que se llama El abusador del abusador, él dijo, me aman los que creen en mí y soy importante para los que me odian. Entonces si alguien habla de ti es porque eres importante para él. Para mí es súper sencillo. Además que, bueno, hay un predicador, pastor también, que yo sigo harto, que así un fan, así con Itael. Itiel Arroyo. Itiel Arroyo. Él en una predicación, él dijo, o sea, la mayor fuente de alimentación de un predicador son las cosas malas que le pasan. Y creo que, claro, muchas veces también uno como cristiano, la mayor fuente de aprendizaje y para poder expandir o cuando el Señor te manda mensajes a través de a veces cosas malas que te van ocurriendo, que sirven también como un motor para seguir creciendo. Yo quería hablar, tomando lo que hemos hablado, que hay una palabra que dice que en 1 Pedro 4:7 dice, sobre todo ámense mucho unos a otros, porque el amor borra los pecados. A mí me interesaría, ¿qué opinas sobre esto? Porque tomando todo lo que hemos hablado, me he dado cuenta que al final, ¿cómo el amor borra todos los pecados? Relacionándolo. O sea, es que hay un versículo que a mí me encanta y que ves que puedo lo hablo, que es Gálatas 6:1, dice que si un hermano cae, dice, y le habla a la iglesia, dice, vosotros, le habla a la iglesia a los Gálatas, vosotros los espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Entonces, por mucho tiempo, los que se consideraban espirituales, cuando alguien caía, eran los primeros en enjuiciar, en castigar, en disciplinar, en expulsar muchas veces. Sí. Entonces, pero el consejo bíblico, si ustedes son realmente espirituales, restáurenlo. Y restáurenlo no con ira, sino que con espíritu de mansedumbre. Y la persona que es mansa es una persona que sabe ponerse se sabe poner al servicio de. Entonces, yo creo que ahí, tomando lo que tú decías, cuando nos amamos unos a otros, los pecados son borrados, son eliminados, porque, fallé, pero tengo gente que me va a levantar. Fallaron, yo voy a ser de esas personas espirituales que te va a tomar, te va a levantar, se va a preocupar de ti, de que te restaures, de que hagas las cosas bien, y lo voy a hacer no con un espíritu de superioridad, sino que lo voy a hacer con un espíritu de mansedumbre. Yo me pongo a tu servicio. Y cuando está ese sentir, yo creo que... porque somos humanos y nos vamos a equivocar. Sí, la gente que trabaja con nosotros se va a equivocar. Pero ahí tenemos que tener esa característica de ser personas llenas de amor, llenas de misericordia y con el espíritu correcto de mansedumbre. No, qué bonito. Y referente a eso, yo quería como jugar un juego en estos momentos. Y mi gana era como, ¿qué piensas tú al decirte cualquier palabra? Lo primero que se te venga a la mente. Lo primero. Es difícil. Podría ser como muy... ¿Cómo decirlo? No burdo, pero lo primero que se te venga a la mente. Por ejemplo, con la palabra amor. Lo primero. Dios. ¿Dios? Ya. Cautivado. Mi esposa. Ahí está la forma, está bien. Perdón. Completamente necesario, siempre, todo. Salvación. Hoy el regalo más grande. Y gracia. Esa me costó más. Yo creo que engloba también a Dios, gracias, es algo inmerecido, un regalo inmerecido. No es que eso me interesa porque cómo tú querías tomar la gracia, porque eso yo quería que llegara a un punto donde yo quería llegar. Y algo inmerecido, y eso tomando también la obra de Cristo en la cruz. ¿Cómo tú puedes llevar a eso?
con la gracia y la obra de Cristo en la cruz, ¿cómo lo entiendes tú para la gente que nos escucha? Que Bueno, la gracia es tan amplia, pero yo creo que se puede graficar en eso. Yo creo que en poder entender que para mí la gracia es como cuando el hijo se enoja, hace algo malo y el papá lo toma, le da un castigo porque se lo merece, porque tiene que aprender, pero en el mismo castigo lo perdona, le levanta el castigo y más encima lo lleva al mall a comprarse un regalo. O sea, es ilógico. Para mí la gracia de repente incluso es ilógica, es como escandalosa, como que quizás para nuestra manera de pensar o de ver no debería ser así. O sea, para mi mentalidad como cristiano, angélico, hay cosas que simplemente no van, o sea, simplemente, pero a Dios es su idioma. Es su idioma, o sea, no sé, me acuerdo del profeta Oseas cuando se casa también con una mujer de dudosa reputación, ella va, lo deja, se va con otro hombre y Dios le dice, anda a buscarla. Y él tiene que ir, recuperarla, pagar por ella y volver a estar con ella, una mujer que lo engañó. Entonces, yo creo que ese es Dios. Es como la parábola del hijo pródigo, que el hijo se malgastó todos los bienes y el hijo llega y cuando se merecía un castigo, le cambió el vestido, puso anillo en su dedo, calzado en sus pies y encima le hizo una fiesta. O sea, ¿quién entiende eso? Solamente Dios. Entendirlo más bien. Hasta uno como persona nos cuesta entender. Y tomando eso para ya finalizando por la hora, me interesaría qué mensaje tú entregarías a las personas que nos están escuchando. Sean jóvenes, abuelos, señora, da lo mío quien sea. Pero ¿qué mensaje tú entregarías? Yo el mensaje que creo que hoy día, y lo predicaba hoy día en la iglesia, tiene que ver con el amor de Dios, como papá, que tiene que ver con eso, que entendamos que somos hijos y que como hijos, por más que nos hayamos equivocado mucho o poco, Dios siempre tiene una nueva oportunidad y yo creo en eso, yo creo en la salvación, yo creo en los milagros, pero también yo creo en que Dios da nuevas oportunidades y que Dios cambia escenarios, o sea, que a pesar de que todo lo que hiciste, todo por donde anduviste, era para que se acabara todo, para perder la familia, el ministerio, el trabajo, todo, pero Dios en un jaque mate, en una jugada maestra que no sabemos cuándo pasó, Él puede hacer que todo vuelva a la normalidad y acelerar aún los tiempos, y el tiempo que se perdió, Dios lo pueda restituir y adelantar. Así que, si les puedo dejar un mensaje, eso, crean en el amor de Dios, es su papá, los ama, somos los campeones, las princesas de Dios, y Él está listo para darnos una nueva oportunidad. Bonito. No, a mí me encanta completamente, de verdad. Hablaste como argentino. No, hermoso el amor de No, David, Deep. yo quería, bueno, al David que le caiga. No, Yo quería agradecerte, de verdad. Quería terminar con una pregunta, pero ya la terminaste tú. Me queda más que nada agradecerte el día de hoy por participar aquí con nosotros en un café con fe. y agradecerte por hablar un poco de tu testimonio, agradecerte por compartirnos tu visión también del mundo, tu visión de tu hereda también, de todo el trabajo que han hecho. Y agradecerte, no sé si lo traemos al tiro o... Bueno, el día de hoy como un regalito, queríamos darte un pequeño y humilde regalo. Muchas gracias. De parte de Ciudadano, café con fe. De un café con fe. Me encantó. FT Ciudadano del Cielo, FT Gedalías. Sí. Me encantó, muchas gracias. Para cuando te tome un café. Sí, no sí. sirve para tomar té. No, solo para café. Solo café, solo café. Me encanta. Y con fe, si no, no. Tiene muchos requisitos. No. Si no, no sirve. No. No cumple su función. No, quería agradecerte, de verdad, David, por tu tiempo, por tu testimonio, por tus palabras y por bendecirnos con todo lo que nos trajiste el día de hoy. Así que, No, muchas gracias a ustedes por la invitación, muchachos. Feliz. Ahora terminando igual, me gustaría que oraras una oración en este momento para dar fin al podcast.
Padre Celestial, muchas gracias por este tiempo de poder compartir vivencias, tu amor, tu favor, tu gracia en medio de nuestras vidas. Yo te quiero pedir, Señor, que tú bendigas, ayudes, inspires a todas las personas que están viendo este podcast y que esto les pueda ayudar, servir, inspirar, bendecir y que cada día podamos avanzar un paso más hacia tu voluntad, hacia tu perfecta voluntad. Gracias por esta oportunidad que me das, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por todo, David. Bueno, el día de hoy nos despedimos. Espero nos vemos en el próximo capítulo. No, quizás yo no esté en el próximo capítulo, quizás. Pero va a estar otra persona. Más agradables, más agraciadas también. Más simpáticas esta vez, sí. Más espirituales. Pero Santo. eso, muchas gracias por vernos el día de hoy. Espero que haya sido de gran bendición. Y nos estamos viendo en otros capítulos. Que te vaya bien. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Los quiero mucho. Bye bye.